la pandemia, donde de pronto aparece una nueva variante, esta variante que es extraña, pero que de hecho ha estado con nosotros en el planeta muchísimo tiempo. Es mucho más visible, se deriva del mono y ha causado una serie de controversias y de preguntas sobre qué hacer, si es que esto significa nuevas vacunas. Vamos a conversar de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, de la progresión de la situación del COVID, la nueva variante que entra, con el profesor de la Universidad Católica, Alexis Kalergis, quien además es director del Instituto Milenio de Inmunología y que ha estado aquí otras veces y que nos ha pedido usar esta tapaboca, a pesar de que aquí tenemos, y lo hemos dicho, todos los protocolos y nos vienen a ver y circulan, pero manda el entrevistado y desde ese punto de vista, Alexis, nos ponemos igual que tú con mascarilla. Gracias por estar con nosotros otra vez. Buenas noches, Fernando. Felicitaciones por el programa. Saludar a la audiencia que nos escucha y gracias por acceder a entrevistarnos con mascarilla. No, por cierto. Tenemos que seguir cuidándonos. Estamos entrando al invierno y las enfermedades infecciosas siguen presentes. A ver, ¿era esperable que de pronto no apareciera lo que hasta ahora habíamos visto eran variaciones del mismo COVID y que de repente apareciera algo que aparentemente está hace mucho tiempo, pero que tiene no solamente un contagio bastante alto, sino que además es mucho más visible que el COVID, digamos? Bueno, es una enfermedad completamente distinta. Es otro virus, es un virus que se conoce ya hace varias décadas, tiene su origen principalmente en infecciones en primates y que puede transmitirse al humano, y hemos visto que en el caso puntual de estos casos que se han observado, deriva principalmente de una clase de virus que se llaman ortopoxvirus, y este tipo de virus en particular puede causar una enfermedad en humanos que se asemeja a la viruela, pero no es la viruela que fue tan terrible por muchos siglos, ¿verdad? Esta es una enfermedad más leve, pero que puede causar en ciertos casos enfermedad grave si la persona tiene algún tipo de susceptibilidad. Alexis, ¿por qué puede aparecer de pronto este tipo de viruela del mono, digamos, en momentos que está el COVID? Porque te lo pregunto directamente, empiezan a aparecer enfermedades nuevas que uno no había visto o que eran distantes, estaban en otras partes y uno no las reconocía, y todos vamos a asociar de alguna manera esto que está pasando con el origen de la pandemia, que es el COVID, digamos. Claro, lo que ocurre, Fernando, es que nos ha golpeado tan fuerte como humanidad la pandemia de COVID-19, que obviamente nuestra sensibilidad y susceptibilidad frente a estos fenómenos que son comunes, son históricamente conocidos, ha aumentado. Entonces, en particular en el caso de la viruela del mono, han habido brotes en diferentes lugares de África. Por ejemplo, en el 2003 hubo un brote importante en Estados Unidos con cerca de 70, 80 casos de personas que se infectaron, pero es algo que ha ocurrido en la historia de la humanidad muchas veces. Pero a raíz justamente que estamos y seguimos en esta pandemia a raíz del coronavirus, es que nuestra sensibilidad ha aumentado, y es importante que aumente, que seamos conscientes que vivimos en un ambiente donde hay seres invisibles, microscópicos, microbios, virus, bacterias que pueden causarnos enfermedad, y por lo tanto desde la ciencia tenemos que tratar de comprender esos fenómenos, tenemos que preocuparnos de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, plantearnos quizás con un poquito más de humildad en torno a lo que nos rodea, y por supuesto trabajar desde la investigación científica para desarrollar tratamientos y vacunas, y además diagnóstico. Es importante, por ejemplo, que podamos implementar en Chile un sistema de diagnóstico para poder caracterizar si un caso sospechoso de presentarse en nuestro país puede ser diagnosticado. A ver, esta viruela del mono, digamos, era conocida, ¿verdad? Era una cosa que se conocía hace mucho tiempo. Y esto
te lo pregunto en términos casi de alguna manera que son concordantes con otro tipo de cosas que generan, llamémoslo así, efectos, pero que son repetidos en momentos en que hay otras cosas sucediendo también. Por ejemplo, en el caso de la viruela del mono, esto es algo que nace o que se altera o se agudiza cuando hay otros microbios u otros virus circulando. ¿O tienen especificidades únicas cada uno? Cada microbio tiene ciertas especificidades únicas. En este caso, este virus, el de la viruela del mono, causa enfermedad principalmente en primates, pero puede también contagiar y causar enfermedades en personas. En este caso, lo más probable es que este brote que está afectando a países europeos y también a Estados Unidos se deba justamente a la transmisión de casos que son endémicos y presentes permanentemente en África hacia Europa, y también contacto cercano en personas, dado que el contagio con este virus requiere contacto entre personas más cercanos, y eso provocó este brote. Ahora, es importante que tengamos la capacidad de diagnosticarlo, entonces debemos implementar un ensayo de diagnóstico. Chile está trabajando en eso, y además, afortunadamente, existen vacunas para este virus, a diferencia de lo que ocurrió con coronavirus, que no teníamos ni diagnósticos, ni terapia, ni vacuna. En el caso de este virus hay diagnósticos que se pueden implementar y hay vacunas que están disponibles para uso poblacional. En casos anteriores, cuando otros han sido los virus, en el caso, por ejemplo, de lo que fue el cólera o lo que han sido las otras epidemias, también surgen o se activan este otro tipo de situaciones, como en este caso la viruela del mono, en momentos en que está otra copando la escena. No necesariamente, pueden ocurrir en circunstancias en las cuales no hay, por ejemplo, epidemia o pandemia. De hecho, cuando apareció la pandemia, se inició la pandemia de COVID-19, no estábamos en una situación de crisis sanitaria. Lo que sí tiene que ver muchas veces es cómo interactuamos con nuestro medio ambiente y nuestro entorno. En el caso puntual de la viruela del mono, claramente el contacto entre humanos y primates, en este caso, puede conducir a la infección, ya sea por manipulación, por contacto, por alimentación. Y en ese sentido tenemos que darnos cuenta que los microbios, virus, bacterias, están presentes en el entorno, y tenemos que ser precavidos y cuidadosos en el tipo de manipulación que hacemos del entorno. Y eso requiere conocimiento científico para comprender la manera como el entorno que nos rodea tiene muchas bondades, pero también algunas amenazas, como por ejemplo virus y bacterias. Desde un punto de vista de comparación básica, para que la gente tenga perspectiva respecto de esto, ¿la Omicron es más grave que esta viruela del mono, digamos, en términos del daño que le puede hacer a un ser humano? Es difícil hacer la comparación, científicamente no es una comparación fácil, son enfermedades completamente distintas. Podemos decir que en el caso de COVID-19, que es una enfermedad causada por la variante Omicron del coronavirus, hoy en día tenemos en nuestro país un nivel de cobertura de vacunación bastante alto, y eso claramente nos protege. El coronavirus, y en particular Omicron, es mucho más contagioso de lo que sería, por ejemplo, la viruela del mono. Sin embargo, en el caso de la viruela del mono, no tenemos una campaña de vacunación al respecto. No sabemos cuán penetrante podría ser la enfermedad en los países donde se ha presentado, y por lo tanto todavía no hay suficientes antecedentes para definir, por ejemplo, la necesidad de campañas de vacunación. Afortunadamente, en el caso de la viruela del mono hay vacunas, entonces eventualmente, de ser necesarias, uno podría acceder a vacunación, particularmente de las personas
más expuestas, como por ejemplo personal de salud. Es algo que requiere todavía observación, cautela. Lo importante es que podamos desde Chile reaccionar en términos de identificar los casos por medio del diagnóstico, hacer un aislamiento y tratar de contener la diseminación de la enfermedad en caso que se presente. Pero no es una situación de gran alarma. Yo creo que hoy día tenemos que concentrarnos principalmente en avanzar en el control de la pandemia por COVID-19. Seguimos todavía con personas rezagadas en la vacunación y debemos avanzar en Chile en términos de vacunación contra COVID porque estamos entrando al invierno donde otros virus respiratorios como influenza, virus sincicial, rinovirus, adenovirus pueden también sumarse a los casos de enfermedades. Sí, ahí hay un punto que es bien interesante de por lo menos marcarlo, que es estamos entrando en una fase que de alguna manera se pudo anticipar. Se relajaron bastante las medidas protocolares, ya se puede andar sin mascarilla en lugares que están abiertos, ventilados y se ven constantemente, pero era prácticamente un hecho que eso que se permitía no iba solamente a ocurrir exclusivamente en los lugares en que eventualmente estábamos al aire libre y todo lo demás. Probablemente mucha gente iba a estar, qué sé yo, en los estadios, por ejemplo. Claro, es un espacio al aire libre, pero tú tienes la persona al lado, en los recitales, en fin. Y por lo tanto, esta subida de casos que se ha dado en los últimos días, me parece a mí que era perfectamente predecible. Ahora, una cosa es que sea predecible y otra cosa es que se considere que es el costo razonable que puede tener abrir un poco la situación. Claro. ¿Ese costo vale o no vale? Eso es si vale o no vale es una pregunta difícil de responder. Lo que podemos decir es que en nuestro país tenemos una tasa de vacunación muy alta. Claramente Chile, la ciudadanía chilena ha sido ejemplar en términos de adhesión a la vacunación. Tenemos primer esquema sobre el 90, casi el 92, 93%. Tasa de vacunación con la primera dosis de refuerzo también bastante avanzada. Y las personas, hemos visto en la última semana, han estado activamente yendo a vacunarse porque sabemos que se aproxima el invierno y además ha habido una señal clara y fuerte respecto a la importancia de la vacunación. Entonces, en ese contexto de una población como la nuestra altamente vacunada, es esperable que el aumento de casos que se dio, por ejemplo, cuando entró la variante Omicron en nuestro país, que son casos de diagnóstico, que se detectan, por ejemplo, por exámenes como PCR, test de antígeno, tiene una pendiente muy alta, ¿verdad? Como fue en el caso de Omicron, tuvo una pendiente muy alta, bien explosiva, pero el aumento de casos de enfermedad, en particular hospitalización, si bien aumentó porque hubo más casos digamos, en el fenómeno global, el número de hospitalizaciones proporcionalmente fue bastante más bajo a raíz justamente de la protección de la vacunación. Así que el hecho de que estemos vacunados nos da un espacio, ¿verdad?, para poder pensar en flexibilizar algunas medidas. Así que esa es la mirada de la flexibilización. Desde mi mirada, pienso que a pesar de que tengamos altas tasas de vacunación, estamos viendo cómo aparecen nuevas variantes del coronavirus, por una parte, y por otra parte vamos hacia el invierno. Sí. Y en el invierno las personas están mayor cantidad de tiempo en espacios cerrados, donde el contagio es más probable. Entonces ese es un llamado para aquellas personas que no se han todavía puesto sus dosis de refuerzo, saber de que en realidad esa dosis de refuerzo es necesaria para mantener la inmunidad y la protección contra el coronavirus en un nivel que nos permita protegernos. En la medida que vayamos disminuyendo la circulación viral gracias a la inmunidad que confieren las vacunas, vamos a ver
menor número de casos, menor número de hospitalizaciones y por lo tanto durante este periodo es importante seguir ocupando medidas simples como por ejemplo la mascarilla, especialmente en lugares cerrados. A ver, ahí hay un punto... Pero perdón, Fernando, algo muy importante, también es muy entendible que después de 2 años, casi 2 años y medio de pandemia, estemos un poco agotados de lo que significa la pandemia, y ese factor emocional también hay que tenerlo en cuenta. Sin duda que podamos ver estadios con público, que podamos tener, para mí ha sido muy emocionante. Estuve durante un tiempo muy largo, en lo que llamamos la edad media de la pandemia, el 2020, campus de la universidad completamente desolado, muy impresionante, todo el día, nadie en el campus. Y luego el 2021, a raíz del avance de la vacunación, y ahora el 2022 estamos en esta suerte de renacimiento de la pandemia, donde la ciencia con las vacunas ha permitido ver esta imagen bastante emotiva para mí, que el campo de la universidad lleno de estudiantes. Ahora, yo preguntaba sobre el costo, Alexis, por una razón en especial. Cuando uno empieza a tomar decisiones, en todo orden de cosas, empieza a tomar decisiones que pasan de la seguridad total, llamémoslo así. Yo estoy en mi casa, no dejo entrar a nadie y no hay nada que me pueda contagiar ni tocar. Y empiezo a abrir, y bueno, voy a salir 1 cuadra, voy a salir a 2 cuadras. Es imposible que uno no meta las teorías de las probabilidades dentro de las acciones que toma. Y por lo tanto, si es que tú relajas las cosas por el bien de las personas, por ejemplo, los recitales, o en los estadios, o en la misma calle, inevitablemente iban a darse cifras probablemente de mayor contagio después del relajo, lo que no significa que el relajo fuera equivocado, sino que va a haber más gente expuesta de la que había antes, ¿o no? Claro, yo no creo que haya habido relajo, yo creo que en el fondo ha habido mensajes claros del uso de mascarilla en espacios cerrados. Solamente se puede uno liberar de la mascarilla en espacios abiertos con distanciamiento, es decir, lugares como recitales o estadios de fútbol son lugares donde las personas deberían seguir ocupando la mascarilla. Y hay una serie de estudios que han mostrado que en recitales y en obras de teatro con asistencia de personas que usan mascarilla, que están completamente vacunadas, la posibilidad de enfermarse es bastante baja. Entonces, si mantenemos el cuidado y estamos al día con la vacunación, yo creo que podemos lentamente ir recuperando una suerte de normalidad que es la que todos anhelamos. Ahora, esa normalidad requiere cuidarse del contagio mediante el uso de mascarilla, es algo tan simple, tan asequible como una mascarilla. Y segundo, la vacunación, y eventualmente en la medida que veamos que empieza a disminuir la circulación viral, probablemente algunas de estas medidas se puedan ir levantando. Pero pues tenemos que reconocer que realmente es impresionante cómo en nuestro país la ciudadanía, no solamente, dije hace unos minutos atrás, se ha hecho parte de la vacunación informada, los medios de comunicación han hecho un trabajo muy importante de manera permanente, traer estos temas a la discusión, mostrar los avances, pero también los tropiezos que tiene la ciencia y el desarrollo de vacunas, pero además el uso de mascarilla. Es bien notable cómo nuestra ciudadanía sigue usando las mascarillas en espacios cerrados, en espacios abiertos, y eso yo creo que es una señal de responsabilidad ciudadana que realmente tenemos que valorar. Déjame preguntarte, Alexis, sobre algo que eventualmente no necesariamente se tiene conciencia en la forma en cómo se manifiesta, pero conversando el otro día con también un doctor que también era versado en epidemiología, él planteaba que situaciones como estas de mucho confinamiento, cuando hay que confinar mucho, han generado en otras partes y en otras épocas, han generado situaciones de, llamémoslo así, agitación social en múltiples razones. Por ejemplo, en los colegios.
que es una de las cosas que probablemente a mucha gente le ha sorprendido, la cantidad de cosas que pasan hoy día en los colegios, cabros que van con mamelucos blancos a pegarle a los profesores, alteran las cosas acá allá. ¿Cómo se entiende ese tipo de cosas? Sin duda puede haber, qué sé yo, infiltrado, lo que quieras, pero no cabe la menor duda que en un espacio donde se confina a las personas, se las aprieta un poco, va a haber comportamientos que debieran estar estimados, ¿o no? Bueno, el aislamiento social que provocan situaciones de confinamiento, los lockdowns, sin duda son causa de problemas de interacción social. Por eso es tan importante, por eso dije que para mí había sido tan emotivo ver esta imagen de los campus de la universidad vacíos y todos los estudiantes en sus casas en clases con el computador versus el escenario actual donde vemos los campus con estudiantes, las salas con estudiantes, todos los estudiantes con su mascarilla, todos con una tasa con su esquema de vacunación completo. Eso es una señal claramente de que necesitamos estar de manera presencial. Entonces, esta presencialidad que hemos logrado a través del autocuidado, a través de la vacunación y a través del diagnóstico, es decir, diagnosticar que las personas se hagan test cuando tengan síntomas respiratorios, que permite obviamente aislarse y evitar contagiar a otros, es una señal de que en Chile se ha ido avanzando en esta cultura pandémica. Sabemos que necesitamos volver a la presencialidad, sabemos que es necesaria para nuestra salud mental, nuestro estado emocional, pero eso va de la mano con una responsabilidad que es básicamente el evitar el contagio, el evitar la transmisión del virus, el diagnóstico y también estar al día en la vacunación. Hemos visto que las vacunas son seguras y efectivas. Hace un par de días atrás el Instituto de Salud Pública hizo un informe de seguimiento de varios millones de personas que han recibido vacunas en nuestro país y las tasas de seguridad son muy altas, indicando que la ciencia, que ha estado trabajando incansablemente durante la pandemia, ha entregado herramientas para el diagnóstico, para el autocuidado y también para la prevención, como son las vacunas, por ejemplo. Sí, por último, quiero preguntar, Alexis, sobre cuál es llamémoslo así, el eslabón más débil, más delicado que ustedes advierten en una cadena donde muchas de estas cosas tienen que estar unidas. ¿Dónde está el eslabón que hay que prestarle más atención en estos momentos? Tú dijiste una cosa muy importante, dijiste estamos entrando en invierno y nosotros hemos aprendido que el invierno europeo es como la anticipación de lo que eventualmente pasa con nuestro invierno que viene inmediatamente después. Y por lo tanto, además, aparte de la pregunta del eslabón más débil, ¿cuál es en toda esta gran cadena de situaciones? ¿Qué es lo que nos dice el hemisferio norte? Sí, yo creo que hay un eslabón que es muy complejo, que nos ha demostrado que es una cualidad del coronavirus y es la capacidad de generar variantes. En el fondo hemos visto hasta ahora que las vacunas que hemos utilizado en Chile han permitido proteger contra las variantes que han circulado, pero mientras exista en el mundo esta desigualdad de la vacunación, los países con baja tasa de vacunación son fuente no solamente de que las personas se enfermen en esos países, incluso muy gravemente, sino que además son lugares de origen de nuevas variantes. Entonces, mientras las vacunas que hemos utilizado y seguimos utilizando en Chile induzcan inmunidad que proteja contra las variantes, yo creo que ese eslabón va a estar relativamente bajo control. Pero si apareciera una variante del coronavirus que es completamente capaz de escaparse de la inmunidad, ahí podríamos estar en problemas y tendríamos que ponernos nuevamente de cabeza a desarrollar nuevas vacunas. Un par de eslabones más que quizás son también importantes recordar es que están de vuelta los otros virus, ¿verdad? Durante el 2020, 2021, a raíz del confinamiento y la no presencialidad, virus como el sincicial, el adenovirus, rinovirus, influencias
tuvieron baja incidencia, pero ahora de vuelta a los colegios, de vuelta a los jardines infantiles, de vuelta a la universidad, estos virus están presentes nuevamente. Y en el caso sincicial, por ejemplo, no hay una vacuna, a diferencia de lo que tenemos el coronavirus. La buena noticia es que el trabajo que estamos haciendo desde la universidad en el desarrollo de una vacuna para el sincicial lo estamos retomando. Tuvimos que hacer una pausa de 2 años porque estuvimos enfocados en la pandemia, pero esperamos este año, a comienzo del próximo, retomar los estudios que estábamos haciendo en torno a una vacuna para el virus sincicial e idealmente empezar a completar lo que requiere esta vacuna para poder lograr su futura aprobación en nuestro país. Doctor Alexis Kalergis, muchas gracias una vez más por haber estado Fernando. con nosotros.